Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios hoy en esta noche. Quiero pedirles que se pongan de pie para una reverencia a la palabra de Dios y que abran sus Biblias en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 16, 17 y 18. El tema de esta noche lo hemos titulado Testimonio de su Majestad. Testimonio de su Majestad. Es el tema de lo que vamos a estudiar hoy en esta noche. Y quiero que presten mucha atención porque hay una bonita lección por aprender hoy en esta noche. Y ese es el propósito de la palabra, que usted aprenda algo nuevo cada vez que venga a la casa de Dios. Vamos a la lectura de la palabra de Dios. Vamos desde el 16 al 18. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, añade bendición una vez más a tu linda y hermosa palabra hoy en esta noche, Señor. Oro, Padre, para que sea el Espíritu Santo tomando control de la conducción de este mensaje hoy en esta noche, Padre, pidiéndole que bendiga a este cuerpo que se ha reunido, Señor, de hermanos que se han reunido hoy en esta noche, en este tu santuario, Señor, que bendigas a aquellos que están en sintonía a través de los medios de comunicación también, Padre, atentos a este mensaje glorioso de tu palabra, Señor. Padre, oramos de manera especial por la vida y la salud de los pastores Roberto y Conchita Ruiz, que han sido de gran bendición para este ministerio acá en El Salvador. En el nombre glorioso de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quiero que me presten mucha atención. Los hermanos perseguidos de la época de Pedro tuvieron una mente firme hacia Dios. Oiga bien esto. Todos los cristianos que fueron perseguidos en la época de Pedro tuvieron una mente firme hacia Dios. ¿Qué significa eso? Que nadie los movió. Llegaron problemas, llegaron dificultades, llegaron enfermedades, llegaron amenazas, pero nadie los hizo cambiar de idea. Y fue de esa manera por la cual ellos consiguieron desarrollar en sus vidas algo tan importante que se llama la fe. Lograron llevar a cabo aquellas virtudes que hemos estudiado en otras ocasiones. Adquirieron conocimiento, adquirieron dominio propio, adquirieron paciencia, adquirieron piedad y afecto fraternal. Pasos que fueron necesarios para lograr la firmeza en los caminos de Dios. Y es que aquí hay algo bien importante. Pedro exhorta a que seamos fieles, porque la segunda venida de Cristo no es una fábula. La segunda venida de Cristo está asegurada por dos cosas. Esto era todo el problema de la época de Pedro, que aparecieron ahí unos falsos maestros diciendo que la resurrección de Cristo todo eso era una fábula,
que la segunda venida de Cristo era una fábula. Y por eso Pedro exhorta a la iglesia para que entendamos que la venida de Cristo está asegurada por dos cosas. La primera de ellos, hermano, Pedro fue testigo de la majestad de Cristo en la transfiguración. El libro de Mateo en el capítulo 17 habla de la transfiguración. Cristo llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo para que subieran con él al monte de la transfiguración, que muchos creen que es el monte Tabor. Ahí se dio el evento donde apareció Elías, donde apareció Moisés, y donde el Señor Jesucristo se transfiguró. ¿Y qué significa la transfiguración? Estaba significando un anticipo de la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. A eso se estaba refiriendo la transfiguración, y el Señor llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo para que fueran testigos de lo que iba a acontecer en ese momento, en ese monte de la transfiguración. La palabra profética del Antiguo Testamento también anticipó la segunda venida de Cristo. Y esto no lo aceptaban los maestros de aquella época, los falsos maestros. No aceptaban ellos que la palabra del Antiguo Testamento estuviera hablando de la venida de Cristo. Y por eso Pedro les refutó. Estos falsos maestros decían que la resurrección y el regreso de Cristo, así como la venida del Espíritu Santo a morar en los creyentes, que todo eso no era más que fábulas artificiosas inventadas por hombres. Por eso Pedro refuta. Pedro les dice que él había visto el poder y la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando Pedro habla de que él vio el poder de Cristo, se refiere a que a través del poder de Cristo hoy nosotros podemos llevar una vida en santidad, una vida apartada para Dios, porque nadie puede cambiar, nadie puede transformar la mente y el corazón, sino solamente el poder de Cristo. Nosotros hoy estamos acá en este lugar, vamos a estar el viernes, vamos a estar el próximo domingo, sencillamente, hermano, porque el Señor cambió toda nuestra manera de pensar. Nos hizo nacer en el Espíritu, y ya en esa nueva vida es donde nosotros anhelamos oír la palabra de Dios. Debemos de desear la palabra de Dios como el niño recién nacido que anhela la leche. Así nosotros también debemos de desear la palabra de Dios. Y el poder de Cristo está disponible para una vida en santidad, y la venida de Cristo como la esperanza gloriosa de cada creyente. Nosotros nunca debemos de olvidar que si la palabra de Dios, aquellos hombres que dijeron, le dijeron a aquellas personas que vieron cuando Cristo fue ascendido hacia los cielos: varones galileos, así como veis a Jesús subir, así mismo le veréis venir. Ahí les estaban asegurando ya los ángeles, aquellos varones galileos, que aquel Cristo que se iba a la gloria de nuevo al Padre, un día va a regresar por nosotros. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Debemos de prepararnos, debemos de estar listos, debemos de estar sin ningún tipo de manchas, debemos de llevar una vida irreprensible ante los ojos de Dios, porque de esa manera vamos a formar parte de la iglesia que Cristo viene a arrebatar. Ahí aparece el mensaje de los apóstoles, el mensaje de los profetas, que al igual no era una fábula. Una fábula era una leyenda, era un cuento, algo artificial, algo inventado, algo fantasioso. Y en el Nuevo Testamento la fábula se refiere a religiones paganas y a las erróneas enseñanzas de los falsos maestros que dice la palabra de Dios, que pretendían
introducir y equivocar a los cristianos de aquella época. Ahora en la actualidad, la Biblia lo describe, que en los postreros tiempos muchos van a aparecer como falsos pastores, falsos maestros que van a tergiversar la palabra de Dios. Y es por ello que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Por ello es bien importante que aprendan a leer la palabra de Dios todos los días. La Biblia no se tiene que leer solamente en el momento en que vamos a recibir la palabra de Dios en la iglesia. La Biblia tenemos que leerla mañana y tarde y por la noche. Porque de esa manera nos vamos a estar enterando realmente qué es lo que enseña la palabra de Dios, para que no caigamos. Gamaliel fue un gran maestro de la palabra de Dios. Y él dijo en una ocasión que toda aquella persona que se engolosina de la miel de las fábulas no gustará de la leche de las escrituras. Todo aquel que se engolosina de las fábulas. Hay personas que les gustan que les cuenten cosas bonitas, cuentos, leyendas. Pero aquí a la iglesia, hermanos, eso no es de edificación para nosotros. Aquí vamos a seguir predicando la palabra de Dios, la eficacia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, por eso dice el libro de Hebreo, es viva y es eficaz. Amén, hermanos. Y hay que tener mucho cuidado porque las fábulas presentan un obstáculo muy sutil a la verdad. Pablo instruyó a Timoteo y a Tito que tuvieran cuidado con ese tipo de cuestiones que se estaban queriendo introducir en la iglesia de aquella época. Las fábulas que estaban llevando contiendas a las iglesias, las fábulas que estaban llevando divisiones a las iglesias. Porque ahí surgieron personas que dijeron, no, a mí me gusta como está enseñándome este maestro, a mí no me gusta como el pastor Tito nos está enseñando, a mí no me gusta como Timoteo nos está enseñando, y es ahí donde comenzaron a surgir divisiones, y por eso Pablo le enseñó, preparó a Tito y a Timoteo para que no fueran a caer en ese error en el cual estaba cayendo la iglesia de aquellos tiempos. Y cuando hablamos del testimonio de su majestad, Pedro, Juan y Jacobo fueron invitados por Jesús a subir al monte de la transfiguración. Y la transfiguración es un cambio a un estado glorioso. Ahí aparece el nombre glorioso de Jesús. Su nombre es poderoso. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Es poderoso el nombre de Jesús, principalmente cuando es usado en la oración y en los servicios que se llevan a cabo en la iglesia. Ustedes no saben lo que Dios les ha puesto en la mano. Les ha puesto un librito que se llama la palabra de Dios. Pero todo lo que ese librito enseña, si no lo abrimos, no vamos a aprender. Pero si lo abrimos, vamos a ver todas las maravillas que enseñan las Escrituras. Por eso mismo Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Su nombre glorioso, les decía. Si no, veamos lo que pasó allá en la iglesia La Hermosa, cuando estaba un hombre pidiendo limosna. Era un hombre cojo de nacimiento. Tenía dificultades físicas. Y el hombre se había acomodado a llegar a la iglesia, ahí en la entrada de la iglesia La Hermosa, y ahí estaba pidiendo limosna. En eso dice la palabra de Dios allá en el libro de los Hechos, venía Pedro y Juan a la iglesia a orar todas las tardes a la hora novena, a orar. Cuando el hombre los vio, le pidió limosna y Pedro le dijo, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, oiga bien, en el nombre de Jesucristo, hermanos, podemos obtener muchos milagros, muchas bendiciones, porque el nombre de Cristo tiene poder.
Amén, hermanos. Es poderoso, es poderoso. Su nombre es glorioso, su nombre es maravilloso, hermano. El nombre de Cristo es algo grande y maravilloso, pero no lo estamos usufructuando sencillamente porque le estamos dando más vida a otras cosas. Le estamos prestando más atención a otras cosas que al nombre poderoso de Jesucristo. Pablo, en una ocasión, usando el nombre de Jesucristo, logró echar un demonio que tenía esclavizado a una persona. Y nosotros tenemos, porque el mismo Jesucristo dijo que aún cosas mayores íbamos a hacer nosotros. Óigalo bien, aún cosas mayores íbamos a hacer nosotros. Pero ¿y qué estamos haciendo si el nombre de Cristo no lo usamos? No lo utilizamos para nada. Solamente cuando hay algún percance, algún problema, alguna situación crítica, económica, llámese de enfermedad, llámese laboral, llámese matrimonial, ahí sí nos acordamos de Dios. Cuando vienen problemas de cataclismo, de terremoto, ahí sí nos acordamos de Dios. Ahí la gente vuelve nuevamente a buscar las iglesias. ¿Por qué? Por el pánico, el terror, el miedo que tienen. Pero cuando pasa todo aquello, vuelve a darse el mismo problema. Vemos la apatía en el corazón de muchas personas creyentes, alejándose de las iglesias, alejándose del ministerio, dejando tirado obras que Dios les ha permitido tener. Y eso es lo que estamos viendo hoy en la actualidad en muchas personas. Su poder es glorioso. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y se lo demostró a Marta. Cuando Jesús llegó, Lázaro tenía 4 días de estar enterrado. Señor, si hubiera venido, mi hermano no hubiera muerto. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Eso es lo que Cristo nos pide, que creamos verdaderamente en aquel que nos ha dado la vida, que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Porque hoy, hermanos, nosotros antes éramos muertos y ahora hemos sido vivificados por el poder de Dios. Pero esa vida tenemos que usufructuarla, tenemos que disfrutarla, tenemos que gozarla. No vivir como que si estuviéramos muertos espiritualmente hablándolo. Veamos San Juan 11:40. Evangelio de Juan 11:40. Veamos qué dice la palabra de Dios. 11:40. Jesús le dijo, te está refiriendo a Marta, la hermana del que había muerto. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren a partir de esta noche ver la gloria de Dios en sus vidas? Yo creo que todos lo anhelamos. Pero ¿por qué no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas, en mi problema, en la situación? Sencillamente porque somos más incrédulos que saber qué. Y cuando caemos en la duda, dice la palabra de Dios que caemos en pecado, porque el dudar es pecado. Dios quiere valientes guerreros que crean que con Cristo sí podemos salir adelante, que con Cristo sí vamos a ser vencedores de cualquier obstáculo, que con Cristo vamos a ser vencedores de cualquier barrera que el enemigo nos quiera poner. Con Cristo es otra cosa. Pero cuando andamos queriendo resolver los problemas a nuestra manera, que yo tengo los medios económicos, que yo tengo las amistades necesarias, influyentes para resolver este problema que tengo, ahí nos equivocamos completamente. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. La iglesia de estos tiempos tiene que aprender
que nosotros al único en quien debemos creer, al único que debemos de acudir, al único que debemos de buscar es a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque es Él el que nos va a ayudar a salir del problema en el cual hemos caído, que estamos enfrentando, la enfermedad que estamos pasando. Solamente con Cristo la vamos a poder resolver. ¿Lo creen, hermanos? Gloria al Señor. Yo no sé qué problemas tenga usted. Yo no sé qué problemas podrá tener alguna persona ya que nos está sintonizando a través de este medio de comunicación, pero para usted en la palabra hoy en esta noche, téngalo clarito, iglesia local, téngalo clarito, aquellos que están allá afuera, que es a Cristo el que debemos de buscar, no es la mano del hombre, no es la mano amiga, no es el familiar, es a Jesucristo, porque Él es el que nunca te va a fallar. Amén, hermanos. Y aquí habla la palabra de Dios, que Pedro, Juan y Jacobo oyeron la voz de Dios cuando estaban en el monte de la transfiguración. Veamos el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cómo está usted con Dios? Qué privilegio más grande para estos tres apóstoles, haber escuchado audiblemente la voz de Dios. Hoy Dios nos habla de distintas maneras. Dios nos habla a través de la palabra. Hay personas que se quedan atónitas y se dicen: bueno, ¿y este hombre quién le ha contado todo el problema que yo estoy enfrentando? Es el Espíritu Santo el que te está hablando. Que nosotros solamente somos vasos al servicio de Dios. Al servicio de Dios. Y que buscamos que siempre la guianza de la palabra de Dios sea a través de la presencia del Espíritu Santo y no a través de la carne. Y qué bonito, mire, ¿por qué? Ellos oyeron la voz de Dios. Dios hoy nos está hablando a través de la oración. Ore. A mí no me asombra que Junior diga: no, mire, el Señor me dijo esto. Otro incrédulo puede decir: no, este está loco. Pero alguien que ora más de una hora en más. ¿Y cómo Dios nos va a hablar a nosotros si hacemos oraciones cortas? Gracias, Señor, por este día. Gracias por los alimentos. Gracias por todo. Danos una buena noche, Señor, amén y amén. ¿Y esto? La oración es platicar con Él. Usted dobla rodillas y usted comienza a hablar con Él. Y luego usted calle y espere qué es lo que Dios le va a decir. La oración tiene poder. Pero el problema es que oraciones de corto tiempo. ¿Y por qué? Porque le damos más vida a la carne. Ya hay sueño, ya son las 9:30, las 10, las 11. Hay quienes orando y se quedan dormidos. ¿Y cómo Dios nos va a hablar de esa manera? Mire aquí. Ellos oyeron bien bonito la voz de Dios, que oyeron que dijo el Señor: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque el Señor dijo que Él tenía complacencia en Jesucristo, sencillamente, hermano, porque Cristo fue obediente a su Padre.
Ahora, ¿cómo está usted? Es una persona obediente a la palabra de Dios. Es una persona obediente a que la Biblia le dice no dejen de congregarse como algunos ya lo tienen por costumbre, y venimos nosotros, hermano, y actuamos como nosotros queremos. Vengo cuando me ronca la gana, y de esa manera, no, Señor, de esa manera no se vale. Así no se puede. Este es mi Hijo amado. La voz de Dios produjo terror allá en el corazón de Adán y Eva. Ellos andaban allá en el huerto, andaban desnuditos completamente. Había una inocencia completa y total en ellos. Pero cuando cayeron en el error del pecado que cayeron, ahí se dieron cuenta que estaban desnuditos, ¿verdad? Y cuando oyeron la voz de Dios, salieron ellos con un gran pánico, miedo, terror, y se fueron a esconder, según ellos, de la presencia de Dios. Pero de Dios nadie se puede esconder, hermano. Donde te vayas a meter, de ahí te va a sacar el Señor con la mano poderosa de Él, porque dice que lo que es mío nadie me lo arrebata. Y ustedes allá que nos escuchan, que somos propiedad del Señor, no creas que puedes hacerla con tu vida lo que tú quieras. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos que ser obedientes a lo que el Señor está hablando a través de la palabra de Dios, lo que nos está instruyendo a través de la palabra el Señor Dios Todopoderoso. Mi hijo amado, un hijo obediente. Qué hermoso ver hijos obedientes, qué hermoso ver hijas obedientes, que obedezcan a lo que dice la palabra de Dios, que obedezcan a la orden y a la voz de un padre, que obedezcan a la voz de una madre. Mire, no hay cosa más linda que ver hijos sumisos, hijos obedientes, hijos educaditos, hijos bien portados, hijos que buscan de Dios, hijos que están metiéndose de lleno en el camino de Dios. Hermano, que eso es algo grande y maravilloso que podemos ver cuando tenemos la dicha y la bendición de tener a mis hijos aquí a la par. Yo glorifico a Dios, porque todos mis hijos están al servicio de Dios. Solo el mayor, que ya viene noche de su trabajo. Pero aquí está Ronnie, Jorge, Carlita, que no fallan. Para mí como padre es un privilegio verlos a ellos acá sirviendo en el ministerio de alabanza, viendo a Jorge Junior predicando la palabra de Dios. No crea, yo oigo los mensajes que quedan grabados de él. Y yo le digo, gracias, Padre amado, por la forma como tú estás utilizando a uno de mis hijos en el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros en el ministerio de la alabanza también. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, dijo el Señor. Hermanos, como padres, debemos de educar a los hijos en el camino correcto de la vida. Como padres, debemos, porque a las iglesias llegan muchos padres y muchas madres, pero ¿dónde están sus hijos? Muchos de ellos no quieren nada con Dios. Ahora veamos el trasfondo. ¿Por qué muchos hijos y muchas hijas no quieren nada con Dios? ¿Qué testimonio o qué buen ejemplo como padre les estamos dando nosotros? Porque uno como padre se puede convertir en una piedra de tropiezo para sus mismos hijos. Si yo soy pastor, para la gloria y la honra de Dios, y yo ando de novio, yo ando ahí de tocón y todo aquello, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis hijos yo? Los hijos ven el ejemplo de un padre y de una madre.
Y les decía que como padres debemos de educar a nuestros hijos en el camino correcto. Proverbios 22:6. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oiga la instrucción que la palabra de Dios nos está dando. Padres que están acá en la iglesia, aquellos padres que están allá a la distancia, les está diciendo la palabra de Dios que debemos de instruir al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No hay mejor herencia que le podamos dejar a nuestros hijos, que ellos formen parte del cuerpo de Cristo. ¿De qué nos sirve dejarles herencia de inmuebles, herencias económicas, herencia de vehículos, si esos hijos no quieren nada con Cristo? Todo eso un día se termina. Las herencias terrenales, tarde o temprano se desvanecen. Hemos visto desplomarse grandes herencias millonarias en dólares, que fueron y hoy ya no son nada. Pero Cristo, hermanos, es desde ayer, es hoy y será así y seguirá siendo por los siglos de los siglos el Rey de Gloria. ¿Lo creen, iglesia? Esa es la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos. Por eso dice la palabra de Dios: instrúyalo. Usted tiene que ser el mejor maestro, usted tiene que ser el mejor instructor para sus hijos, para sus hijas, para que el día de mañana ellos digan: yo agradezco a Dios que me dio un padre, que me dio una madre, que me instruyó en el camino de Dios, me condujo en el camino de Dios, me llevaba desde pequeñito a una escuela dominical, ahí crecimos, ahí conocimos de la palabra de Dios, ahí nos convertimos en servidores, ahí nos convertimos en discípulos de Jesucristo, y ahora somos lo que somos gracias a la grandeza de Dios y a mi padre y a mi madre, que se preocuparon porque yo tuviera la mejor herencia, que no es herencia terrenal, sino la herencia celestial. Amén, hermanos. Tenemos que prepararlos para que sean verdaderos seguidores de Jesucristo. Y tenemos que prepararlos para que estén sin mancha al regreso de Cristo. Porque Cristo viene. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Por qué Cristo no viene todavía? Sencillamente, hermanos, porque la iglesia todavía no ha crecido, la iglesia no ha madurado espiritualmente hablándolo. Por esa razón es que la venida de Cristo está siendo detenida, porque aquí todavía hay personas que se convirtieron y están a medias en los caminos de Dios. Hay muchas personas familiares que aún no se han convertido al evangelio de Cristo, y no vamos a predicarle, no le llevamos el mensaje de la salvación, no les vamos a hablar del poder de Cristo. Y esa es la causa por la cual la venida de Cristo se ha detenido. Y hay que preparar a nuestros hijos para que estén sin ningún tipo de mancha y que sean jóvenes irreprensibles. Jóvenes irreprensibles. Y la Biblia dice que debemos de preparar a los hombres para los deberes de la vida. Para los deberes de la vida. Prepararlos. Yo no digo que no los preparen académicamente, como no está bien. Me parece bien que llegue a ser un ingeniero, que llegue a ser un doctor, que tenga el título, pero que nunca se olvide de quién le dio esa bendición de ser graduado, titulado, que fue el Señor Dios Todopoderoso.
El problema que estamos viendo hoy en la actualidad es que muchas personas le están dando más prioridad al estudio y al Evangelio de Cristo a un lado. Se dejan de congregar y le dan más prioridad a la universidad. Ahí sí ya estamos actuando de una manera incorrecta. Porque está bien, vamos a la iglesia, vamos a la universidad, vamos a recibir la palabra de Dios, vamos a la universidad, estamos presentes en el altar familiar, vamos a la universidad y no dejamos de congregarnos, ahí las cosas funcionan. Pero la mayoría no, aquí está bonito y allá en las universidades, no digo que todas, pero hay muchas universidades donde los confunden a ellos. Nosotros amamos al pueblo de Israel, lo amamos porque es el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, pero hay muchas personas que no los quieren y les meten cositas acá en la cabeza. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Hay que prepararlos. Y aquí Pedro, les vuelvo a repetir, refutó la teoría de estos falsos maestros que le enseñaban a la gente: mira, ustedes le están dando mentiras de que va a haber una resurrección, de que Cristo viene nuevamente y que el Espíritu Santo va a venir y va a morar en ustedes. No, Pedro claramente fue un testigo ocular. Él anduvo en el ministerio de Cristo. Él conoció a Cristo, él aceptó a Cristo. ¿Y quién más que Pedro para refutar esa mentira que estaban metiendo, que estaban queriendo meter en la cabeza de los cristianos de aquella época? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque andan muchos refutando todo eso, yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice. Por eso, hermanos, es bien importante que escudriñemos la palabra de Dios, que escudriñemos la palabra de Dios, porque ahí lo tenemos todo. ¿Qué más queremos? Si tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, solo está que usted se esfuerce, que se sacrifique y que todos los días usted escudriñe la palabra de Dios y que le pida sabiduría a Dios para poder entender su palabra. Y vamos a ver los resultados, porque es en esa forma como realmente nos vamos a convertir en unos vencedores verdaderos. Porque no podemos ser vencedores si no es a través de nuestro Señor Jesucristo.